Hola, buenos días. Quisiera estar en Denver, pero es- estoy un poco al norte de México. De hecho, estuve en la playa esta mañana, entonces vamos. Solo quería hablar restauración en Baja California, en México. Siguiente diapositiva, por favor. No es una zona de conflicto, solo es una crisis y definición, ¿correcto? Ahora entendemos que cuando hablamos sobre las soluciones climáticas, empezamos a pensar sobre en la costa de California y Baja California. Quiero que tengan una idea aquí, porque en la frontera de Estados Unidos y México, en el lado oeste, tenemos una zona de muchas zonas protegidas. Tenemos, justo en la frontera, tenemos la unidad de las Islas Coronado, las islas en el Pacífico, en la biosfera, literalmente al sur de la línea artificial en el mar, en el océano. Siguiente diapositiva. Y estamos hablando de una de las zonas migratorias más importantes del norte a sur. Siguiente diapositiva. Y también una zona de muchos predadores, de tiburones blancos que van de un área cerca de mi casa hacia el sur, a la isla Guadalupe, que es un área protegida en México, donde van con lo que se llama el Shark Café, donde van directo hacia abajo, y también ballenas azules que están en Indonesia, y todas estas tortugas que están nadando desde Baja California hacia Japón. Esta área que muchas personas piensan que la playa es un estacionamiento, pero más bien hablamos sobre mucha vida salvaje que está justo a la costa. Pero quería que si estuviera ahí hubiera estado también pensando y agradeciendo a Calisto y al banco NatBank porque quería conectar a todos porque si están pensando en el río de Colorado también tienen que pensar en el océano porque al final del día el río de Colorado no estamos intentando solo preservar su agua para asegurarnos de que haya más agua en los humedales del Golfo de California, en esta, donde muchos de ustedes han estado trabajando por tanto tiempo, pero el lado oeste del río es realmente el mar Pacífico. Queremos que todos piensen en esto porque el NatBank, la EPA, también está pensando y quiero agradecerle al embajador Salazar que ha estado en el campo con nosotros intentando trabajar esto y hacer un sistema de reutilización de agua y hay menos y menos agua en el río y estamos gastando mucha cantidad de dinero para llevar agua del río Colorado hacia arriba, utilizando poco, creando problemas de salud y de calidad del aire en Norteamérica, usando, usándose de manera ineficiente en Tijuana y Baja California y tumbándolo en como 20 y 50 millones de galones que está contaminando el mar de un área de 20 millas en México y Estados Unidos. De hecho, nuestra playera aquí en California ha estado cerrada en el sur, que es un área protegida estatal, que ha estado cerrada 100% del tiempo este año por estas descargas, así como también al sur de la frontera. Entonces, el asunto del reuso del agua y asegurarnos de que no mandemos al río de Colorado para que se descargue como drenaje al mar es crítico. Entonces, quiero agradecerles a ustedes que están pensando en esto y que están trabajando con otros colaboradores para cambiar la manera en la que tenemos el agua, porque literalmente está conectada al océano y todos nosotros estamos usando el océano y tenemos vida salvaje en el mundo, en el océano en todo el mundo. Siguiente diapositiva. Y entonces, de lo que yo quiero hablar es porque estos ecosistemas acuáticos que existen en la frontera significa que
capturan carbono, los manglares, y hay una desconexión aquí con las diapositivas, pero bueno, también tenemos muchos desechos sólidos que están llenando el estuario en Tijuana. El 70% en el estero está justo en la frontera con este parque de California y en esta reserva, y el refugio, así como el parque estatal. Y después también el condado de la reserva, ha tenido muchos desechos por la erosión, así como basura, y para que este parque ahora gasta más dinero para administrar los desechos que en vez de administrar el resto del parque. Pero estas son las buenas noticias. Por favor, muchos, muchos ecosistemas costales que estamos buscando preservar para preservar el carbono de nuevo en la tierra. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Porque sabemos que el carbono que es capturado en estos ecosistemas es significativo y nos va a ayudar a sentar con el problema, y que nos va a ayudar a adaptar al alza de niveles de los océanos. Tenemos que mover estos sistemas como van aumentando los niveles marinos del océano. Ha habido buenos movimientos en California y en México para hablar sobre el carbono azul, y tuvimos 2 fórums en México de organizaciones no gubernamentales y agencias estatales también, y algunas, y en California tenemos un colaborativo también de carbono azul, y el liderazgo siempre viene del sector de organizaciones, por ejemplo, de SCRIPS, de organizaciones no gubernamentales, y nuestros colegas en México que están haciendo un trabajo increíble para entender la captura de carbono que está sosteniendo estos sistemas, pero también el carbono que se suelta cuando se destruyen. Siguiente diapositiva. Y esto incluye humedales salados y manglares de California hasta el sur de Baja California. Y en California estamos trabajando mucho en Baja California para reconocer a nuestros colegas y a nuestros asociados también en California misma. Y es un movimiento muy grande que está creando trabajos para lograr la restauración y trabajar con las niñas, y también esfuerzos políticos para institucionalizar estas estrategias de mitigación y de adaptación. Y en México ha sido muy emocionante ver finalmente, creo que alguna vez, muchos de ustedes conocen a Ernesto, pero lo que se necesite, topofilia, biofilia, para restaurar al medio ambiente, se necesita incluir a las comunidades para la reforestación, para ver las medidas del carbono azul, para asegurarnos de que estamos preservando los manglares, pero también expandiendo nuestra huella de trabajo. Y creo que muchos de nosotros estamos trabajando en este campo, estamos emocionados de que hemos eliminado la conexión entre la economía y el medio ambiente. Sabemos que si estamos trabajando para preservar estos ecosistemas, podemos encontrar fondos para contratar personas locales para trabajar en la reforestación y restauración, lo cual es muy, muy emocionante. Hemos estado trabajando mucho con comunidades pesqueras y sobre todo cooperativas de mujeres que tal vez no están pescando, pero que están muy interesadas en preservar y mantener los manglares. Y creo que para mí eso es hacia donde vamos, ya sea el río Colorado o los sistemas costales. Y los sistemas es para que las personas participen en su cuidado y expansión de esas estrategias de adaptación y mitigación, y enfocarnos a que estemos enfocados en las soluciones ambientales. Y vamos a terminar aquí porque al final del día queremos asegurarnos de que todas las niñas en California y Baja California tengan acceso a agua limpia, un hermoso sistema acuático, y reimaginar estas tierras transfronterizas y continuar a hacer activismo por bio y topofilia para que las tortugas marinas, los delfines, los tiburones y todos los animales tengan la posibilidad de coexistir y de disfrutar. Eso es todo, pero quiero agradecer mucho a Calixto y a su equipo en NatBank, también al comisionado en BSE y la WWC,
y a Michael Regan, el secretario de la EPA, y a Marta Guzmán, y por supuesto al embajador Salazar, que todos han estado en el campo trabajando con nosotros, trabajando en estos asuntos y han apoyado muchísimo. No puedo decirlo suficiente, es un equipo muy importante que tenemos y agradecemos mucho su apoyo para todos estos asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, eso estuvo muy bien. Faye, muy bien. Hola a todos, yo soy Faye Hartman y soy la directora de conversación para la sesión de los ríos americanos. Estoy muy contenta de estar aquí, gracias a Jen y Beth y todos en el centro de Salazar por tenerme aquí. Estoy muy contenta de hablar más con ustedes. Entonces, hoy voy a hablar con ustedes sobre el reporte para construir la resiliencia ambiental. Y antes de empezar con el reporte, creo que todos podemos agradecer el hecho de que hemos estado experimentando un cambio muy grande en el suroeste, si están en los últimos años con muchos incendios, poca precipitación y pocos flujos del agua, y el cambio climático está avanzando hacia los extremos, como muestra esta gráfica. Necesitamos nuevos acercamientos para apoyar a las comunidades, a los ecosistemas, para adaptarse, a responder y mitigar el riesgo de cambio climático. Eso es lo que trajo este reporte, las 10 estrategias para la resiliencia climática en la cuenca de Colorado, y American Rivers estábamos muy emocionados de trabajar con muchos colaboradores en el desarrollo de este reporte, incluyendo a Mark Nerapoy y muchas organizaciones de conservación que están presentes en este cuarto para crear un reporte que básicamente identifica y describe la resiliencia climática para esta cuenca de Colorado desde hasta arriba hasta las partes de las fronterizas, el delta, y mientras que este reporte, como lo dice en el título, está enfocado en la cuenca de Colorado, siento que muchas de estas estrategias ya están sucediendo en el Río Grande y se pueden utilizar en ese contexto también. Creo que ambas cuencas cubren dos países y que cubren muchos ecosistemas, comunidades y economías. Y es importante recordar que el río está conectado, ya sea porque estamos hasta arriba, en Utah, Colorado, Wyoming, o en la zona fronteriza de Nuevo México, Arizona, México, y todos dependemos en el mismo sistema y en las cosas que suceden para aumentar la resiliencia. Hacia arriba tenemos también comunidades que están construyendo resiliencia para las comunidades más al sur. Todos estamos experimentando dificultades y dependemos del río Colorado, entonces trabajar juntos para crear estas colaboraciones y identificar estas soluciones nos ayudan a reducir el riesgo para beneficiar a las comunidades y beneficiar a las comunidades. Entonces, ¿qué está en este reporte? Hay mucho y lo que pueden ver en la pantalla aquí es las estrategias que observamos y que tienen más experiencia aquí en la derecha. Perdón, a ver, no, ¿qué lado es? Si en este lado de la pantalla, los que son más teóricos y que necesitan más ciencia e información, entonces cosas como conservación urbana e industrial, pensando en cómo usar el agua de manera más efectiva y la irrigación, la mejora, y pensando también en administración forestal y restauración y los incendios que hemos estado experimentando, es cómo podemos manejar nuestros bosques de mejor manera para poder administrar nuestra biosfera, la agricultura, para mejorar la salud de los suelos, la salud comunitaria y mejorar también cómo estamos manejando nuestros humedales que ofrecen esta resiliencia para los incendios y otros beneficios de los sistemas ambientales, también el retiro de plantas de carbón y cómo podemos ubicar esos derechos del agua para los sistemas de agua u otros usos, y aquellos que son esos canales y cómo cambiar las operaciones y también reducir el polvo en la nieve y cómo podemos evitar este problema.
Entonces tenemos un par de preguntas que estuvimos concibiendo cuando estábamos pensando en estas estrategias y nuestro objetivo era que las estrategias que identificábamos en el reporte nos ayudarían a trabajar por lo menos con 2 de estas preguntas. Entonces aquí de este lado pueden ver por las diferentes estrategias de inversión que identificamos, qué preguntas nos ayudaron a responder, adaptarse a cambios, a los cambios climáticos, reducir la presión sobre el agua, mitigar el cambio climático y fortalecer la resiliencia económica. Todo esto es importante. Queremos pasar unos minutos hablando sobre 2 estrategias clave que identificamos. La primera es que el almacenamiento de distribución naturales, entonces muchas áreas que tienen resiliencia significativa para las personas y en el medio ambiente y de los servicios que todos dependemos. Y pudimos así apoyar la resiliencia para mejorando la esponja y evitar la resiliencia con los incendios, también la erosión, y esto tiene excelentes hábitats. 2 buenos ejemplos son la restauración de el humedal de Yuma en Arizona, que hizo un increíble trabajo haciendo una cantidad de asociados diversos para restaurar diferentes extensiones para restaurar y se apoyaron a diferentes niveles de fondos. Creo que es un ejemplo muy excelente de la habilidad para mejorar el hábitat y también la habitabilidad de este espacio. Y también el proyecto del Trail Creek, la restauración del Trail Creek en Colorado para mejorar la salud de estos espacios y la resiliencia en la cuenca. La siguiente parte es invertir en la agricultura. Pensar sobre cómo la agricultura va, obviamente, es una parte clave de la resiliencia. Ya hemos estado trabajando con asociados, con partes interesadas, donde la granja puede funcionar y la agricultura funciona con menos agua y también reducir la presión en nuestros ríos. Entonces, pensar en qué tipo de oportunidades pueden mejorar la irrigación para pensar en soluciones innovadoras y cuáles son algunas de estas otras alternativas. Entonces, siguientes pasos. Las estrategias ofrecen diferentes estrategias que nos van a ayudar. ¿Qué necesitamos? Proyectos de demostración. Podemos ver proyectos en el campo, ver estas personas, como he escuchado mucho esta mañana, personas en el campo también nos ayudan a entender los beneficios, ver el conocimiento, ver la ciencia en acción. Las finanzas, por supuesto, otro tema clave. Y hemos tenido fondos sin precedentes a nivel federal para que nos apoyen con este tipo de proyectos y que nos ayudan a llegar a esta escala antes y utilizar y finalmente la estrategia y la ciencia y la información que nos ayudan a escalar este tipo de soluciones y de proyectos en todo el suroeste. Entonces, como parte de las estrategias, estos procesos que nos ayudan con la infraestructura, creamos una base de datos que nos ofrece oportunidades de fondos federales divididos en las diferentes estrategias. Esto está disponible en este reporte y es una buena oportunidad para ofrecer un desglose de las diferentes entidades de donde está disponible los fondos. Así que gracias y ya quiero entrar en nuestra discusión. Gracias, Faye. Hola, yo soy John Dale del sur de Texas. Yo estoy en el lado este en este panel. El lado este de la frontera. En este panel quiero darles un resumen de lo que hacemos en American Forests en la región. Como escucharon de otras personas en los paneles ayer, esto es lo que llamamos en el Lower Rio Grande Valley y normalmente hablamos de los condados Wilson. Y entonces esto es, como saben, este es el momento para hablar de las complejidades que enfrentamos todos los días intentando administrar los recursos. Entonces vamos a hablar un poquito de esto y quiero que hablemos con una diapositiva de nuestros bosques, American Forest, nuestros bosques. Esta es nuestra misión.
esta es la conexión con la adaptación climática y ese tipo de cosas. Hay mucha reforestación y muchos esfuerzos de reforestación, pero ¿cómo podemos ofrecer resiliencia a lo largo del tiempo, a lo largo? Entonces, yo de hecho trabajo en nuestra restauración, tenemos una parte de reforestación y estamos también conscientes de los trabajos en las ciudades más grandes en Estados Unidos y esta parte es una zona gris que se está urbanizando rápidamente. Tenemos Juárez y El Paso y esta población ahorita, que si contamos la zona de Matamoros y Reynosa, del Río Bravo, del lado del Río Bravo, y después agregamos las comunidades del Valle, son como 2 millones de residentes y eso se va a duplicar para el 2050, esa es la proyección. Entonces, esta trayectoria de restauración en esta zona, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, es una trayectoria urbana. Entonces, lo que existía antes trabajando en este tipo de tierras, esas todas van a estar ahí, con estas tierras de agricultura y granjas, y esas son las casas que nos ponen en el mapa, y ya sean cítricos o canas de azúcar. Yo tengo un contexto en la agricultura también en esta zona, entonces conozco bien ese aspecto también en la escasez de recursos cuando se trata de lo que hemos estado hablando en los últimos días sobre agua. Pero todo tiene que ver con la innovación forestal, eso es lo que somos como una organización, y la otra parte de todo esto es construir las asociaciones locales que están en ese espacio, ya sea para el objetivo final de compartir información o de avanzar la aguja en una de estas prácticas localmente, es lo que es más importante. Entonces, quisiéramos decir que como que nos especializamos en ese tipo de cosas en Estados Unidos. Yo soy un miembro de un programa que se extiende en todo Estados Unidos, básicamente. Entonces, mis colegas están en la Sierra Nevada, en el noroeste, y también estamos en y cómo vamos a mejorar estas cosas de manera sostenible con el tiempo, porque vamos a hablar sobre cómo vamos a hacer reforestación y después qué tipo de prácticas de adaptación climática podemos balancear con el conocimiento básico que tenemos sobre la reforestación. Podemos equilibrar esto con las estrategias de adaptación. Entonces es un poco lo que yo tengo para ustedes de American Forest. Y vamos a hablar sobre la geografía aquí, para quienes tal vez no la conocen tan bien. Y también encontramos o buscamos, estamos en el centro de esto, se extiende desde San Antonio hasta Ciudad Victoria y Tamaulipas. Entonces, esta es la parte media, esta es una zona y estamos justo en medio de la zona, y el resultado de eso es la biodiversidad que tenemos en la región. Es, es muy diferente del resto de Texas, como muchos de ustedes lo saben. Los números hablan por sí mismos. Si estuviéramos hablando nada más de especies, el 42% de las mariposas o de las especies de mariposas al norte de la frontera se han encontrado en 4 condados de Texas, el 58% de las especies de pájaros. Entonces, sí, seguimos hablando sobre la biofilia, porque es como vamos a ver aves y animales en este valle, pero es mucho más que eso también. Y cuando hablamos sobre el bosque Thorn, estas son semáticas, si le llamamos monte o bosque o lo que sea, esto es como sí, una estrategia de marketing o como lo quieran llamar, pero sí tenemos áreas cerca de Brownsville, que estamos hablando de 25, 30 pulgadas de lluvia. Entonces, este es nuestro último bosque de palmeras en esa foto ahí, y también tenemos esta precipitación que cuando nos vamos yendo más hacia al, al oeste, que hay más de 10, 12 pulgadas, no muy lejos del desierto. Voy a seguir a la siguiente aquí. Entonces, este es el problema que tenemos el 10% de esta tierra que está cubierta, y lo perdimos casi todo en los últimos 120 años. Y eso es como una proyección
de hace como 10 años, de los 1930 a 1980, a donde estamos ahora, en, en los 2000, esto es básicamente donde estamos ahora. Este es el problema. Es un poco como el estudio de caso en este panel, pero es un área que, como hablamos antes, está en una trayectoria de urbanización y tenemos todas estas poblaciones de especies amenazadas y en peligro que requieren conectividad en esta área fragmentada, en esta región fragmentada. Entonces yo hago diferentes cosas para la organización. Tengo la asociación, somos una red pequeña, llevamos como 3 años, entonces esto ha sido una escuela para mí. Ayer también estamos aquí al inicio en esta región, hemos aprendido tanto de cuáles son nuestros siguientes pasos, qué queremos hacer después, pero quiero hablar sobre nuestra asociación porque tenemos una red construida de los últimos 3 años con el gobierno local, la industria, y esos objetivos estuvieron construidos con la resiliencia de los ecosistemas para realmente hacer conservación de biodiversidad. Se habló mucho también sobre especies como el ocelote y qué rol juega la reforestación en la recuperación de esas especies. Tenemos todas estas otras conversaciones sobre translocación y el cruce de las especies, pero cómo podemos hacer la resiliencia de las especies también porque son necesarias. Y tenemos el plan de conservación y esto es un poco como nuestro manifiesto o a dónde queremos ir con la restauración. Y obviamente esto es para complementar muchos de los esfuerzos de conversación que, que se han hecho en los últimos 30 años en la región y son uno de nuestros colaboradores. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo es pilotear estos servicios y esta es mi conexión con esta región. Entonces, para complementar todo esto, tenemos este panel de conservación que les invito a que investiguen este plan y es hacia donde queremos ir. Es una práctica teórica. Muchas de esas áreas que están considerados sitios altos de conservación ya estamos conservando, son áreas, son tierras públicas. Tenemos entre 7 y 9% en estas tierras son tierras públicas, pero los otros 2/3 son tierras privadas. Entonces vamos a hablar de eso en la sección de preguntas y respuestas probablemente. Y después vamos a ver. Incorporar los planes. Estas son las conversaciones importantes de qué es lo que está haciendo American Forest para esta asociación para avanzar esto. Eh, los desafíos para la región que ya se han hablado son sequías intensificadas y también tormentas también y huracanes más intensificados de muchas intensidades y estas son cosas por las que tenemos que planear. Si estamos hablando sobre reforestación, este es un proceso de a largo plazo, tenemos que estar cambiando la rueda ahorita para cosas que queremos ver en décadas. Tengo esta conversación muy regular con colaboradores, yo no tengo rotación, esto no es como una unidad de servicios forestales, entonces nosotros no tenemos esta planeación de rotación. Sí estamos involucrados en la recolección de semillas, tenemos un tipo de coníferas en el sur de Texas. Estamos haciendo trabajo en este banco de semillas y podemos hablar más de esto. Y también está esa intersección de la comunidad y la resiliencia con la conservación del clima. Estamos buscando qué tenemos que hacer con este desarrollo de fuerza laboral, el impacto económico para la región turística, en ecoturismo y la importancia. Hablaremos un poco más de eso también. Y estas son, sí, algunos de nuestros planes en general. Y estos son algunos reconocimientos. Son, por supuesto, colaboradores y patrocinadores que nos ayudan a hacer este trabajo. Muy bien, muchas gracias por esto. Maravilloso. Entonces, ya tenemos muchas preguntas en Slido de la audiencia, pero quisiera empezar con una que está aquí, que tiene que ver con escalas y las escalas del trabajo que cada uno de ustedes hace en este tipo de trabajo, desde
desde una cuenca completa y toda una península. Y cuando están pensando en el trabajo que han estado haciendo, ¿cómo podemos escalar un poco este trabajo? ¿Cómo podemos buscar que ese impacto se escale? Y yo vamos a empezar contigo. Sí, pues nosotros localmente en la región estamos trabajando con el servicio de Fish and Wildlife y estamos buscando restaurar de 200 a 300 yardas por año y hectáreas, perdón. Y si estamos buscando esto y crear esa conectividad para para escalar esto vamos a necesitar mucho más y poder acelerar este crecimiento en todos los niveles, en realidad, ya sea expandiendo la cantidad de personas o trabajando. O sea, si American Forest no hace eso, no hacemos los fondos de conversación y otros individuos pueden hablar sobre eso, pero en cuanto a el cuidado, ese es el asunto. Del otro lado de este espectro es trabajar con comunidades. Estamos haciendo restauraciones de un acre que están como en estas áreas periurbanas donde la urbanización está creciendo y no se ha cubierto esa área todavía. Eso es, eso es realmente exponer esta intersección de la población. Hubo personas que hablaron ayer de que tenemos cientos de colonias en la frontera. ¿Quién puede hacer ese alcance en cosas como reforestación con esa demografía, con ese componente? Tenemos también centros y áreas municipales, pero ¿cuántas personas pueden llegar a esa área de manera regular? ¿Cómo podemos aprovechar de observar la naturaleza y solo relajarse y aumentar esa calidad ese aspecto de la calidad de la vida? Entonces estamos trabajando en todo eso y bueno, será continuado. Y ya están trabajando en una escala muy grande en realidad y los marcos hablan mucho sobre proyectos más pequeños dentro de eso que tendrían que escalarse hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo se está pensando en eso? Sí, es una muy buena pregunta. Pienso que la escala todos hablamos mucho sobre las escalas y quisiera que hubiera una receta secreta en la que pudiéramos trabajar, pero creo que hay dos partes clave cuando se trata de la escala. El primero que acaba de mencionar John y yo hablé un poquito más también es que estos proyectos de demostración es como las estrategias, la perspectiva de mostrar los beneficios en el campo para poder crear esa escala y mostrar qué tipo de resiliencia y de beneficios se ofrecen para las comunidades. Creo que lo otro que es crítico para tanto identificar, tener proyectos de demostración y avanzarlos es el establecimiento de las asociaciones y colaboraciones. Eso ha sido muy clave durante la conversación de hoy, pero tener esos colaboradores o asociados con diferentes agencias o organizaciones no gubernamentales para entender e identificar diferentes estrategias que se pueden crecer en un espacio más amplio. Y lo otro que pienso que es muy importante es los fondos, obviamente. Y hay una parte que tenemos para tener la opción de utilizar los fondos, muchos fondos que tenemos para poder escalar, para trabajar juntos con las diferentes asociaciones que tal vez ya empezaron o se pueden empezar en los próximos años para que empiece a trabajar este dinero y que se implementen los proyectos y que se crezcan en, en el suroeste. Perfecto. Y Serge, en el trabajo costal, ¿cuáles son algunas de las ideas o desafíos que has tenido con escalar el impacto del trabajo que hacen? Creo que está silenciado tu micrófono, Serge. Yo creo que mis colegas también las personas en la audiencia, en los últimos años hemos trabajado de manera muy estratégica con el apoyo de nuestros fundadores. En la península hay que pensar de manera muy estratégica sobre cómo proteger áreas vastas, manglares, eh,
estamos trabajando de manera extensiva, todos nosotros, y después en el Golfo de California, obviamente, en el Valle de Los Ángeles, parques federales, concesiones de manglares. Creo que estamos realmente donde tenemos que trabajar de manera más micro también para la conservación, y quiero reconocer a mis colegas y asociados que también han trabajado mucho en eso en Baja California, y creo que esa es la nueva frontera, cómo trabajamos con ejidos, con propietarios de tierra privada en estos proyectos de cuidado de tierras. Creo que esa es la escala pequeña, la restauración a escala pequeña, y la adaptación, la parte de adaptación en estas áreas protegidas. Y después en California, el estado de California, me parece que amigos de los humedales que estén enfocados en el humedal que esté cerca de ellos, hay una carpeta muy amplia del enfoque en los humedales, que es más pequeño, pero los condados han estado enfocándose en la restauración. Y otras agencias para los servicios ya, la parte de adaptación para mudarse hacia el este, y cuando están haciendo otros proyectos también están fundando proyectos de restauración masiva, y el componente masivo, eso ofrece otra ventana para la acción climática, y los fondos de mitigación y las granjas son muy buenas, y que eso pudiera ser reinvertido de vuelta al carbono azul y a la restauración y a los proyectos costales que se pueden demostrar que captura un poco de carbono. Y la otra componente de esto es el área de verde, componente que son áreas protegidas que van hasta la frontera de México y Estados Unidos, la frontera con Oregón, y esos incluyen algas. Entonces, mucho de esto son de 30 por 30 que está enfocado en esa componente. Entonces, realmente sobre la escala y sobre la microescala, con base en la comunidad y esta restauración, estos programas de restauración. Y pienso que en el área este de la frontera son programas de desarrollo que es muy emocionante, y es bueno que las personas jóvenes estén ayudando a salvar el planeta y a salvar el océano también. Eso es maravilloso, y ojalá estén siendo pagados. Sí, a las personas se les están pagando para ver el ambiente. Serge, hablaste de algo, que hay algunas preguntas en el slide que se refieren como a cómo conectamos mejor el trabajo que estamos haciendo con estas fuentes de recursos, ya sean mercados, servicios ambientales. Entonces me pregunto si tal vez alguno de ustedes puede hablar más sobre eso, y después Serge, tal vez empezaremos contigo, si quieres hablar un poco sobre las barreras y desafíos que te enfrentas con el carbono azul y cómo se está haciendo para resolver eso. Sí, creo que todos estamos viendo carbono azul y la suministración como, sí, aquí está como el oro, que es vamos a encontrar estos mercados y esta restauración y poner a las personas a trabajar. Eso ha sido desafiado, por supuesto, porque México está interesado en su propio mercado de carbón, que no se ha desarrollado de la manera en la que se debería estar enfocado en bosques y bosques tropicales, y, y cómo aumentar esos ecosistemas, pero la mayoría de esos ecosistemas están bajo la propiedad del gobierno federal, y se llama el área Sofomat en México, en el agua, y eso lo hace más difícil para ver a los ejidos. También se está buscando tener esos mecanismos, y para quienes hacemos topofilia y biofilia, al final del día los mercados son irrelevantes, estamos comprometidos a la construcción para hacer lo que dure y que se pueda hacer la restauración para que tenga un componente de carbono. Y eso es, en California me parece que es lo mismo, y es la manera en la que estamos trabajando con el condado de San Diego y el plan para identificar si es posible para monetizar la restauración, para que algunos de estos fondos haya soluciones para fuera del condado,
Y este ha sido un problema políticamente y no estamos diciendo que no deberíamos, o a veces eso se atora con la reducción de emisiones y a veces con... Es por eso que me gusta conectarnos con el Colorado, el río de Colorado y con la generación de poder para tener ecosistemas saludables. Entonces voy a parar ahí. Perfecto. John, en el trabajo que está haciendo American Forest, ¿han ustedes incorporado algo de esto, de los servicios de ecosistema, o siguen trabajando en este programa? No, estamos trabajando todavía. Las finanzas, todavía no llegamos ahí con mi programa en el sur de Texas. Los valores no son, no hay que, estos puntos de los que estaba hablando Serge, estos componentes, estas capas de los individuos que están involucrados en el sur de Texas, que están involucrados con, creo que eso es lo que nos va a ayudar en el corto plazo, pero para capitalizar en esas tierras privadas tenemos que hacer, en las que tenemos que hacer reforestación, eso va a tener que estar ahí para trabajar muy fuertemente con eso, porque los programas de NRCS, NRCS que llegan en la, no lo van a lograr, y la geografía con la que estamos trabajando y la presión y lo que sea, tenemos que llegar muy pronto. Faye, sé que tú hablaste un poco de los fondos y las finanzas y las estrategias, pero eso es algo, esa es una idea que se está buscando balancear. No necesariamente está en el reporte de las 10 estrategias, pero creo que las finanzas colaborativas, o sea, pensar en las posibilidades de los fondos públicos para poder tener esta maniobra y tener el impacto es algo que definitivamente queremos que suceda. Hay una cantidad de buenos ejemplos en todo el oeste de este modelo de colaboración, donde se está haciendo pilotos de este modelo para ver si puede funcionar en California o hay un, ay, se me fue el nombre de esto, pero hay una iniciativa en el suroeste en Colorado que está viendo resiliencia de los incendios, que está pensando en en este proyecto y va a ser parte de la conversación de la financiación. Hay preguntas en el slide que se relacionan con cómo se mide el impacto del trabajo climático y eso tiene que ver con tal vez la parte de financiación, si estamos haciendo este tipo de trabajo, pero pueden hablar sobre cómo en sus diferentes estudios de caso están pensando sobre estos monitoreos y cuáles son sus metas de clima y cuáles son algunos de los desafíos también. Y vamos a empezar contigo, Serge. Sí, pues es una muy buena pregunta y pienso que eso está en el corazón de estas finanzas de carbono, que son muy difíciles obtener estos créditos, tienes que demostrar esto. Y esa es la nueva ciencia con el carbono azul. Solo quiero reconocer el trabajo de personas como Isiko Skrull en la institución de Scripps, o Catherine Lovelock en Australia y Fernanda Dame, que también está en Australia, que es de México, que han estado haciendo este trabajo que es muy importante y, y PySdoc en Scripps, que, los manglares y la zona costal han tenido números que nos podrían ayudar a cuantificar esto y estamos viendo estas medidas de manera sistemática de lo que ya está en los suelos y vamos a empezar a hacer restauración y eso nos ayuda a ver los marcos antes y después y ese es el desafío por el momento y estamos viendo algunas otras organizaciones para poder identificar esto y hacerlo mejor. Creo que la componente del alga y de los pastos marinos, todo esto es nuevo y por eso no debemos de esperar para que esto se solucione, sino hay que enfocarnos en la parte de la restauración y la conservación para poder avanzar con eso, porque con las agencias públicas tenemos que reconocer eso, empezar a hablar al respecto. Gracias. John, ya hablaste de que tu programa no está en este espacio, pero que sí tienen este tipo de cosas en su programa. Entonces, ¿cómo está pensando su programa
pensando registrar eso y otros desafíos. Sí, pues yo tomaría un paso hacia atrás. Yo sé que estamos observando eso de los objetivos ambientales y climáticos. Yo lo tomaría un paso hacia atrás para cubrir las bases en cuanto a la reforestación, qué tipo de hábitat estamos ofreciendo, si estamos ayudando con la conversación de las especies, ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas son las que tendremos después, de todas formas, y tiene que ver con los créditos y en términos de cómo nos hacemos responsables y hacemos rendición de cuentas. Yo decía antes que realmente no hacemos estos años de monitoreos que van a la planeación de cómo se desarrolla esto. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, pero de una perspectiva de desarrollo, ahí es donde estoy ahorita. Sí, cuando yo pienso sobre las 10 estrategias en este marco, si recuerdan la diapositiva que tenían todas las estrategias, ahí teníamos los que eran más conocidos, a los que son más teóricos, y creo que la ciencia y los datos y la investigación es muy importante para que entendamos mejor, particularmente esas estrategias que son como más nuevas y más teóricas, para entender esos beneficios y poder cuantificarlos. Y creo que los fondos adicionales y un enfoque realmente en el enfoque y en la ciencia para recolectar, a monitorear, a entender esto va a ser muy importante. Y fue emocionante ver los diferentes fondos en las diferentes partes, ya sea en la ley o en la ley de reducción, que hay muy buen dinero que se ha dedicado a la investigación y a la ciencia, y pienso que eso es un paso muy positivo hacia adelante porque necesitamos más, especialmente para esas áreas que son emergentes y que están ofreciendo esa información y que son más cuantificables también. Tenemos otras preguntas en el chat sobre el proceso que han llevado para tener estos asociados. Han hablado sobre algunos de ellos, todos ustedes, pero me pregunto si pueden hablar sobre los asociados que todavía faltan de la mesa y si están pensando sobre equidad y sobre traer más voces que no han estado en la mesa al trabajo que hacen. Y tal vez voy a empezar contigo esta vez, John. Sí, la premisa con la asociación sobre estas cosas de cómo hacemos mejor conservación en el sur de Texas, al final del día no estamos intentando reinventar la rueda. Todos tienen su escenario clásico de la administración de la tierra y personas que hacen eso. Yo definitivamente tengo mi entendimiento de eso en el sur de Texas, cuando viene en la administración y alguien quiere hacer su no vamos a hacer la mitad de lo que se planeó o ese tipo de situación. Y yo puedo entender y agradecer el valor de eso como para un proyecto de investigación y ese tipo de cosas, pero también está lo que ya sabemos antes de que empecemos a hacer el tratamiento. Por ejemplo, antes solo teníamos un único número y después en muchos de esos casos, con las condiciones correctas, tenemos un exceso del 90%. Entonces, fueron ese tipo de cosas que nos cambian la jugada, pero en términos de colaboradores no queremos reinventar la rueda. Ese comentario más interesante de hoy para el Río Grande, mi parte de la cuenca del Río Grande, y esto no es una reflexión sobre ningún grupo en particular, pero ha habido, y hay una parte para activismo en la mesa, pero lo que necesitamos soluciones. Lo que necesitamos son los grupos que ofrezcan soluciones en la mesa, que podemos irnos a la frontera y hablar sobre el muro y sobre todo cómo se está construyendo la frontera para que bloquee si, el área de la población cuando esté terminada, pero ni siquiera, y esto habla sobre el asunto de la ciencia que estabas hablando antes, de la necesidad de poder invertir en estos aspectos, y yo hablé de esto con un par de personas ayer, pero ni siquiera sabemos cómo se ve la comunidad más en esta región y los prospectos de hacer como mayor restauración en estas áreas. Este no es su bosque, entonces es en eso en lo que tenemos que
trabajar más como en este grupo de partes interesadas y estas asociaciones. Ahí es donde tenemos que enfocarnos más para construir si queremos ver esas distribuciones para restauraciones, porque todavía no existe. Y la población que está creciendo, todavía hay obligaciones que hay que de las alocaciones al Río Grande. Entonces yo tengo que traer más grupos activistas, pero tiene que ser constructivo con las asociaciones, porque tenemos que tener el 95-97% del Estado y tenemos que trabajar con estos propietarios de las tierras privadas. Y no hay una receta para restauración, tampoco quiero implicar esto, pero hemos implicado hemos considerado algo que no va a suceder en las tierras privadas de los humedales y sobre todo si estamos pensando en los acuerdos de 30 años y ese tipo de cosas. Entonces, más personas tienen que estar en la mesa, por supuesto. Y Fe y el Marco mismo es un resultado de una asociación más grande, pero siempre hay voces o más voces que se pueden agregar a eso. Entonces, tal vez tú puedes hablar sobre eso. Sí, creo que más voces siempre son buenas y hay que entender y compartir valores con diferentes asociados y colaboradores y diferentes entidades que están representadas. Entonces, no solo tener organizaciones de conservación, sino tener entidades tribales, entender a otras participaciones, otras comunidades de color, otras partes agricultores, tener esas diferentes perspectivas es muy importante. También creo que es importante recordar y tener conversaciones con comunidades urbanas y rurales, porque pienso que eso con frecuencia puede ser una desconexión cuando estamos pensando sobre proyectos y en particular con una lente siempre hay oportunidades para este tipo de soluciones y mucho de lo que he hablado hoy tiene que ver con las áreas rurales, pero creo que en las áreas urbanas, alguien mencionó antes que las oportunidades de si hay infraestructura o cualquier palabra o cualquier frase que las personas quieren utilizar, siempre hay una oportunidad de ver las soluciones en comunidades urbanas y eso es una buena manera de traer voces sin representación y de ofrecerle valor a sus comunidades y a sus necesidades y cómo este tipo de soluciones de resiliencia pueden no nada más reducir el problema del clima, sino también tener la vitabilidad de las comunidades también. Y Sergio, tú hablaste sobre diferentes asociados o asociaciones que has formulado, pero hacia el final hablaste brevemente sobre un nuevo camino o nuevas oportunidades con ejidos y tal vez puedes hablar un poquito sobre cómo se ve esto para un programa de vida costera, vida salvaje costera y qué estás buscando con eso. Sí, sí quería mencionar a Johnny Torres. Él en Sonora es un investigador de manglar muy reconocido, pero también la sociedad mexicana, la comunidad mexicana también de manglares, también ha sido un trabajo muy importante en esta conservación y las concesiones públicas y muchas herramientas que nuestros asociados nos han ayudado a desarrollar. Entonces eso ha sido crítico. Creo que con eso estamos viendo a las cooperativas de pesqueras y a estas cooperativas de mujeres que se han desarrollado, muchas esposas y no que no haya mujeres pesqueras, pero muchas de las esposas de los pesqueros y estas mujeres rurales se han involucrado con este cuidado, especialmente en la laguna San Ignacio, cerca de La Paz. Y para mí eso ha sido como lo que estamos trabajando ahora de expandir la restauración en Oaxaca y en Chiapas y lo estamos viendo también en comunidades indígenas, los ejidos y también estas cooperativas de las mujeres también y en nuestro personal han sido muy inspirados por esto y ese es uno de los componentes. En cuanto al lado de California, creo que ha sido muy inspirador poder ver el compromiso de las administraciones, de nuestro consejo y de los conservadores, de las personas que hacen conservación, de tener organizaciones
sin fines de lucro y a niños y niñas que se están involucrando en las comunidades en las que yo trabajo. Los niños en las comunidades ahora están involucrados en la restauración como en el espacio de conservación y eso ha sido muy saludable. Y también hemos recibido apoyos y fondos. Contratamos una mujer de la comunidad indígena que ahora está trabajando con nuestras tribus y trabajando con niños de las tribus que de vuelta en la tierra y en la tierra en la que vivían y que se les quitó de ella y haciendo todo este concepto de restauración indígena, creo que está saliendo y la idea de un paisaje cultural que es muy común en México es muy emocionante de cómo nos vamos a acercar a los paisajes y al océano y hacia el desierto y a las montañas. Entonces, tenemos un poquito menos de 5 minutos para esta conversación. Pienso que podemos hablar toda la tarde sobre esto, pero algunas personas quieren ir al lunch también. Entonces, tal vez brevemente, nada más regresar a donde empezamos con la escala, pero si quieren, tal vez hablar sobre si hubiera algunas elecciones clave de las que quisieran hablar con personas fuera de la frontera y sobre qué podrían aprender las personas. Eh, ¿Cuáles serían algunas de esas ideas? Y tal vez, John, voy a empezar contigo. Sí, digo, está el aspecto técnico cuando pienso sobre la reforestación y el hecho de que lidiamos con un número importante de restauración, eh, que eso tiene aplicaciones y los procesos mismos y que como uno, de hecho, los mecanismos con los que cuando se les lleva, estas son cosas que tienen una aplicación y yo lo puedo ver esto con el proyecto de restauración que se ve en el sur de Texas. Esa es una parte muy importante, pero siento, y esto tiene que ver con algunas de las conversaciones que ya hemos compartido en el simposio, que no somos todo lo que ven en las noticias. Eh, Hay muchos niveles de cultura más al día, como cuanto más personas están viniendo hacia acá, que esto no va a dejar de suceder, cómo, cómo incorporamos a esas personas, cómo les damos una sensación de hogar y que este es un nuevo hogar, ese tipo de cosas, que son muy importantes y que mantengo a mi frente con la parte de participación. Y no podemos hacer un programa de restauración o demostración sin considerar lo que es incluso más importante, que son los programas ambientales, y no han experimentado estos bosques muchos porque se eliminaron antes de que sus padres nacieran o sus abuelos. Entonces, casi como reimaginar todo ese concepto. Sí, yo nada más diría que tenemos que regresar a la idea de trabajar con diferentes grupos en la región donde se está trabajando, porque algo muy importante para mí es que el cambio climático y los impactos que nos enfrentamos en el suroeste son muchos y son impactantes y creo que podemos tener ideas más innovadoras cuando tenemos más voces en la mesa y cuando se pueden hablar de ciertos riesgos y pensar en grande y entonces creo que esas asociaciones colaborativas son muy importantes para poder escalar y para poder pensar en grandes sobre cómo se puede mejorar la resiliencia. Sí, no, hay un momento cuando estaba trabajando con, con el ejército y a los marinos que estaban justo en la frontera y las cosas se fueron muy duras para muchos de nosotros que trabajamos como, como topofilia y biofilia y cuando cerró la frontera, y lo digo porque solo quiero reconocer a todos nuestros asociados y colaboradores y todas las personas que han estado trabajando en estos asuntos por décadas. Estas NGOs, ONGs que trascienden la frontera, estas organizaciones civiles
y que permiten que estos ecosistemas y la vida salvaje que nos ayuden a hacer estos proyectos. Ya ha sido muy inspirador, independientemente de esto. Entonces tenemos que seguir trabajándoles unos con los otros y hacer este trabajo. Esto es más importante que nunca ahora y descubrimos que esta es la clave para salvar el planeta, como siempre subimos y que sería el caso. Y cuando pensamos en el liderazgo, cuando pienso en el río Colorado, necesitamos que la sociedad civil y el gobierno local y regional ha sido realmente esencial y para mí inspirador como alguien que ya trabaja en conservación. Entonces les quiero agradecer a todos y sé que vamos a seguir trabajando juntos, así que gracias. Maravilloso, creo que ese es un buen lugar para que paremos y muchas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas y creo que ahora vamos a comer. Sí, sí, ahora vamos a comer todos. Yo no tengo suficiente ensalada o papas para esto, pero sí tenemos buena comida afuera, entonces gracias a todos. Mucho sobre topo y biofilia, eso es maravilloso. Antes de irnos, rápidamente, una encuesta de Word Cloud. Entonces, sí, tecnología, celulares, vayan a Slido. En una palabra, ¿cuál es el desafío más grande para la conservación transfronteriza de los ríos? Ya hablamos mucho de esto hoy, pero si tenemos que decir una palabra, ¿cuál es el desafío más grande? ¿Dónde estamos y qué hacemos? ¿Qué es una palabra que parece el desafío más grande para la conservación de los ríos transfronterizos? Sí, supuse que se iba a crecer. Y ese status quo, interesante. Hay que pensar diferentemente, valores. Pensar diferente sobre los valores, sobre la equidad, escasez, responsabilidad personal. Sí, rendición de cuentas. ¿Cómo mantener esa responsabilidad? Creatividad, gracias. Ok, esa es una mejor dirección. Pensar por el bien común. Muy bueno, muy bueno. Justicia, finanzas, políticas y el clima sigue alto, pero creatividad está creciendo, pero me gusta, me gusta. Muchas gracias por su tiempo y su atención esta mañana. Ahora voy a ver hacia atrás para que no se nos griten. Tienen hasta la 1 p.m. para el lunch. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok, a la 1 p.m. Disfruten. Muchas gracias por una gran mañana. Ah, no. Y no olviden, esta tarde, finanza, filantropía y arte. Qué buen lugar para terminar. ¿No? ¿Quién no quiere terminar con arte? Gracias a todos.